Me permito saludarles, espero que estén ustedes bien, correctamente, y les voy a presentar hoy el tema de la integración por sustitución de cálculo integral. Pues vamos a empezar con este tema que es algo largo. Bueno, primero, ¿de qué se trata de eso de la integración por sustitución? Pues anteriormente habíamos dicho que para cada fórmula de una derivada, pues existe una antiderivada, ¿verdad? Si yo derivo, por ejemplo, x, f de x igual a x cuadrada más 2, pues yo voy a obtener una función 2x y existe, entonces puedo decir que 2x tiene una antiderivada que es x cuadrada. O podríamos decir entonces que una función, que de toda derivada que yo hago, pues existe una integral indefinida. Por ejemplo, pues puedo decir unos ejemplos así breves, serían la función xn, ¿verdad? Como acá, donde n es diferente de menos 1, x a la menos 1 y coseno de x. Vamos a ver estos casos, pues si yo busco la antiderivada, o yo busco la reversa de la derivada. Y además hay que mencionar lo que esa reversa de la derivada, pues no me da una función nada más, sino que me da una familia de funciones o una familia de antiderivadas. Bueno, vamos a ver este caso. Por ejemplo, la integral de x a la n de x. ¿Cuál sería la integral? Sería x a la n más 1 sobre n más 1. Aquí hay que recordar que cuando yo derivo, bueno, xn más 1 más c, donde n es diferente de 1. Si yo derivo esta cantidad, la derivada viene siendo precisamente x a la n. Lo mismo si yo integro la función 1 entre e1 sobre x. Me va a dar logaritmo natural de valor absoluto de x más c. Lo mismo pasa, ¿verdad? Que si yo derivo el logaritmo de x con respecto a x, me va a dar 1 sobre x. Y si yo integro coseno de x, pues me va a dar seno de x más c. Lo mismo pasa que la derivada de seno de x con respecto a x es igual a coseno de x. Ahora bien, vamos entonces ahora a ver otra cosa que sucede, que le vamos a llamar la reversa de la regla de la cadena. ¿A qué me refiero, verdad? Que muchas veces nosotros aplicamos la regla de la cadena para derivar. Y si nosotros vamos a integrar una función que es resultado de una derivada en donde la función que derivamos es compuesta, entonces va a haber la regla de la cadena. Entonces cuando yo integro vamos a decir que esta es la reversa de la regla de la cadena. Aquí vamos a hablar del concepto de diferencial en una función, ¿verdad? Que también es un punto importante. Bueno, entonces vamos a ver, ¿verdad? Nosotros teníamos que en una función, si u, por ejemplo, es igual a una función diferenciable, su diferencial es, ¿cuál es la diferencial? De u igual a g' de x de x. Entonces vamos a verlo en un ejemplo, en una potencia de una función. Supongamos que deseamos encontrar la integral de una función que es una elevación a una potencia. Por ejemplo, la integral de 5x más 1, todo elevado a la 1 medio. Esta va a ser igual a una función más una constante. Pero sabemos que f' de x tiene que ser 5 de x más 1 elevado a la 1 medio. Bueno, entonces lo que tenemos que argumentar es que para obtener 5x más 1 a la 1 medio
debemos diferenciar 5x más 1 medio elevado a la 3 medios. Entonces podríamos pensar que, que la integral podría quedar de la siguiente forma. La integral de 5x a la 1 medio sería igual a 5x a la 3 medios dividido entre 3 medios. Eso es igual a 2 tercios de 5x más 1 a la 3 medios más una constante c. Lamentablemente vemos que la respuesta en 2 no concuerda. ¿Por qué? Porque si yo derivo esta cantidad que yo tengo acá, la derivo derivada con respecto a x de esta cantidad de 2 tercios de 5x más 1 a la 3 medios más c, ¿qué me va a dar? Me va a dar 3 medios por 2 tercios, pues es igual a 1. ¿Verdad? Entonces, y que lo que pasa es 5x más 1 a la 1 medio, pero aplicando la regla de la cadena, aquí aparece 5x y va a aparecer un 5 acá, y vemos que esto es diferente de la fórmula que nosotros queríamos integrar. Aquí le puse el numeral de 3. Para tomar en cuenta el factor faltante en 2, usamos el teorema 1.31 y un poco de perspicacia. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros ponemos la integral de 5x más 1 a la 1 medio es igual a la integral de 5x a la 1 medio multiplicada por 5 por 1/5? Entonces, si lo pongo de esta manera, me va a quedar que quiero integrar la función 1/5 de 5x más 1 a la 1 medio por 5 acá. Noten que 1/5 por 5 me da 1, o sea que es esta integral, pero al dividirlo en dos factores, aquí 1, 5 y 1 sobre 5, pues esta parte me queda mejor para poder hacer la integración. Entonces puedo integrar, ¿verdad? Que esto es igual a 5x más 1 a la 1 medio más 1, o sea, más 2 medios. Esto es igual a 5x a la 3 medios. Dividido entre 3 medios queda por 2 tercios, pero multiplicado por 1/5 que dejamos acá. Entonces 1/5 por 2 tercios más c. Aquí hacemos la operación y va a quedar 2/15 por 5x más 1 a la 3 medios más c. Vamos a ver si esta integral corresponde. Si yo calculo la derivada, ¿qué va a pasar? Que va a quedar 5x más 1 medio, 5x más 1 medio, cuando yo multiplico por 3 medios, me va a quedar 3 sobre 15, y eso me va a dar 1 sobre 15, ¿verdad? 3 medios, y eso me va a dar aquí me va a quedar 6 entre 30, ¿verdad? 6 entre 30, y eso es igual a 1/5 más c. Entonces, quiere decir que yo aquí apliqué la regla de la cadena inversa, ¿sí? La regla de la cadena inversa. Vamos a ver otro ejemplo. Si, por ejemplo, supongamos que quiero integrar 5x más 1 y quiero integrar x entre 4x cuadrado más 3 a la 6 y seno de 10x. En todos estos casos, voy a usar la regla de la cadena inversa. Pues tenemos que observar que los integrantes en 4, en este número que he puesto como 4, son de la forma 5x más 1 medio, x entre 4x cuadrado más 3 a la 6 o seno de 10. Son el resultado de diferenciar una función compuesta por medio de la regla de la cadena. Para que nosotros podamos hacer esto, pues va a ser útil hacer una sustitución en la integral indefinida. Y curiosamente, por eso el tema era una sustitución.
una sustitución donde vamos a utilizar una variable u. ¿Y qué es esa variable u? Pues lo dice este teorema, ¿no? Regla de la sustitución u. Vamos a agarrar u igual a g de x como una función diferenciable cuyo rango es un intervalo i. F es una función continua sobre i y f es una antiderivada de f minúscula sobre i. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la integral de f de g de x por g' de x va a ser igual a la integral de f de u. Eso por un teorema anterior que nosotros habíamos visto. Lo voy a marcar con numeral 5. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Sabemos por la regla de la cadena que si yo derivo esta función f de g de x, la derivo por la regla de la cadena, ¿verdad? Voy a obtener f' de g de x por g' de x. Entonces, por la definición de antiderivada, ¿qué es lo que tenemos? Que la integral de f' de g de x, g' de x va a ser igual a f de g de x más c. Bueno, entonces, ¿qué es lo que observamos? Que f es una antiderivada de f, es decir, f' es igual a f, ¿verdad? Donde f es, bueno, aquí vemos que es una f minúscula y una f mayúscula. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros tenemos acá integral de f de g de x, g' de x igual a f de g de x más c, o es igual a f de u más c. Eso, que significa que la integral de f' de u es igual a f de u. Vamos a hacer esa integral, ¿verdad? O sea, u es igual a g de x y du va a ser igual a g' de x por dx. Y de esta manera vamos a obtener esta integral. ¿Cómo vamos a usar esa sustitución? Bueno, pues en general, si nosotros tenemos integrandos donde van a aparecer g de x, f de g de x, g' de x, pues lo primero que hay que hacer es identificar las funciones. ¿Cuáles? Pues g de x y g' de x. De x, ¿verdad? Entonces vamos a expresar la integral totalmente en términos de otra variable, de otro símbolo, del símbolo u, donde sabemos que u va a ser igual a g de x y donde sabemos que du va a ser igual a g' de x respectivamente. Esta sustitución no debe haber variables de x, ¿verdad? De variables en x. Y vamos a efectuar la integración respecto de la variable u. Finalmente volvemos a sustituir g de x por el símbolo u. Integral indefinida de una potencia de una función. Vamos a ver el caso de una potencia de una función. Nosotros sabemos que si una función es una potencia, entonces f de x es igual a x a la n, donde f de x es igual a f minúscula, y que f de x mayúscula, o sea, la antiderivada de f de x es igual a x a la n, pues va a ser x a la n más 1 entre n más 1 más c, donde n es un número real y que donde n es diferente de 1. Veamos qué sucede. Vamos a hacer nuestra sustitución u igual a g de x, donde u es una función diferenciable. Entonces, f de g de x es igual a g de x todo elevado a la n más 1 sobre n más 1 y le vamos a sumar una constante c. Además tenemos que la derivada de f de
de f de x, o va a ser igual a g de x a la n por g' de x. Eso por la regla de la cadena, desde luego. Y vamos a aplicar el teorema 141 y vamos a llegar a que la integral de g de x a la n, g' de x, pues su antiderivada o su integral va a ser igual a g de x a la n más 1 dividido entre n más 1 más c. Esto lo marqué con el numeral 7. En términos de sustituciones, siempre vamos a tener u igual a g de x y du igual a g' de x. Entonces podemos resumir 7 como sigue. La integral de u a la n va a ser igual a u a la n más 1 entre n más 1 más c, donde n es diferente de 1. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, primero supongamos que quiero evaluar esta integral. Integral de x entre 4x cuadrada más 6 elevado a la potencia 6 de x. Bueno, aquí podemos observar que tenemos un candidato que es 4x cuadrada más 3 sería el candidato a la función g de x. Bueno, podemos escribir nuevamente esta integral porque este valor, como sabemos, 4x cuadrada más 3 a la 6, como está en la parte de abajo de este cociente, podemos ponerlo como integral de 4x cuadrado más 3 a la menos 6 por x de x. Entonces podemos hacer la identificación, ¿verdad? Y entonces vemos que u va a ser igual a 4x cuadrada más 3. Entonces du va a ser a 8x de x. Aquí notamos que esta x no tiene el 8, pero podemos remediarlo. ¿Cómo? Pues le hacemos unos ajustes y lo escribimos como aquí ponemos 1/8 por 8 y ya no nos quedó exactamente nuestra función, ¿verdad? Se ajusta el integrando al dividir y multiplicar por 8, obteniendo integral de u a la menos 6 de u. Entonces, 1/8 de u a la menos 6 de u. Le aplicamos nuestra regla que ya sabíamos. Le sumamos u a la menos 6 más 1, que viene siendo u a la menos 5. Ponemos en la parte de abajo menos 5 y multiplicado por 1/8. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos un menos 5 negativo. Y acá tenemos, o sea, y al hacer la multiplicación queda menos 1 entre 40 por 1 entre 4x cuadrada más 3 a la 5 más una constante c. Si nosotros hacemos la operación inversa, inmediatamente nos damos cuenta que ya llegamos a la solución. Si yo derivo esta misma cantidad, 1 sobre 40 por 1 entre 4x cuadrada más 3 más c, pues simple y sencillamente aplico la regla de la cadena. Y aplicando la regla de la cadena me va a quedar como la diferencia. Bueno, primero lo reescribo, menos 1 entre 40 por 4x cuadrada más 3 elevado a la menos 5 más c. Y aquí aplico entonces la regla de la cadena de esta diferenciación. En esta yo tengo la derivada es menos 5 por x a la menos 6, ¿verdad? Entonces, menos 5 por menos 1 entre 40 me da 1 sobre 8 y queda 1 sobre 8, 4x cuadrado más 3 menos 6x por 8. X. Pero curioso, pero al efectuar la operación me va a quedar x entre 4x cuadrado más 3 a la 6. Y de esta manera he resuelto mi integral. Ejemplo 2. Uso de 8. Evalúe
2 a la x menos 5 elevado a la 11. Solución. Primero realizamos la sustitución. ¿Cuál va a ser la sustitución? Pues u igual a 2x menos 5. Entonces, ¿cuánto vale du? Du vale 2 por d a la x. Y noto inmediatamente que no tengo ese 2 acá. Entonces, lo que hago es multiplico 1/2 por 2, que me va a dar 1, y queda la integral de esta forma. Aquí ya puedo agregar la u. Cuando yo agrego la u, lo hago, pues me va a quedar 1/2 de la integral de u a la 11 de u. Y esto va a ser igual a 1/2 a la u a la 12 sobre 12. Y es más c, y esto va a ser igual a 1 sobre 24 de u a la 12 más c. Y esto sería igual a 1 sobre 24 de 2x menos 5 a la 12 más una constante c. Aquí les vamos a dejar, les dejo a ustedes que hagan la derivada para comprobar este resultado. Ejemplo 3, uso de 8. Vamos a ver otro caso. Supongamos que yo quiero integrar coseno de x a la 4 por el seno de x de x. Bueno, solución. Primero vamos a identificar a qué sería igual la variable u. Pues inmediatamente nos damos cuenta que u es igual a coseno de x. Y además cuando agarro du me va a dar igual la derivada de coseno de x es igual a menos seno de x de x. Pero acá no tengo menos. Bueno, se puede arreglar muy fácil. Multiplico menos 1 por menos 1, como lo hacemos acá. Menos coseno de x a la cuarta, menos seno de x. Y ya se convierte, puedo aplicar la sustitución u. Y queda igual a menos integral de u a la cuarta de u. Y entonces a la integral acá es menos u a la 5 sobre 5 más c. Esto es igual a menos 1 sobre 5 de coseno de x a la 5 más c. Y yo les dejo de tarea hacer la comprobación por derivación. Integrales indefinidas de funciones trigonométricas. Pues también tenemos que si u es igual a g de x, donde es una función diferenciable, entonces las fórmulas de diferenciación quedarían así, ¿verdad? La derivada de seno de u va a quedar como coseno de u por la derivada de u con respecto a x, y la derivada de coseno de u, que va a ser igual a seno de u por la derivada de u respecto de x. Y las fórmulas de integración, ¿qué serían? Que la integral de coseno de u de x va a ser igual a seno de u más c, que la voy a marcar con el número 9. Y lo mismo va a pasar con la derivada de seno de u por du de x. Por dx va a ser igual a menos coseno de u más c, la cual voy a marcar con el número 10. Entonces tenemos que podemos nosotros poner una igualdad. ¿Qué podemos poner? Que du es igual a g de x, g' de x por dx. O podemos decir que du sobre dx es igual a g' de x. Entonces 9 y 10 son equivalentes a 11 y 12. Donde 11 tenemos coseno de u es igual a seno de u más c, y seno de u es igual a menos coseno de u más c. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la integral de coseno de 2x de x. Bueno, pues ahí sabemos que aquí vamos a utilizar u. Bueno, yo propongo el uso de u igual a 2x y de u igual a 2 de x. Inmediatamente notamos que si yo hago esta sustitución, no tengo aquí un 2.
pero rápidamente lo puedo solucionar. Coseno de 2x de x va a ser igual a 1/2 de coseno de 2x por 2 de x. Esto va a ser igual, haciendo la sustitución que acabamos de ver, como du es igual a 2 por dx, entonces queda como 1/2 de coseno de u de u. Y la integral de coseno de u va a ser igual a 1/2 de seno de u más c. Entonces nuestra integral, sustituyendo u nuevamente por 2x, va a quedar como 1/2 de seno de 2x más c, lo cual podemos comprobar fácilmente por medio de la diferenciación. Y esa se les queda a ustedes de tarea. Bueno, ahora los resultados que estamos obteniendo los podemos resumir en una tabla 1.41 que se resumen los análogos de la regla de la cadena de las 16 fórmulas de integración de la tabla 1.3.1. Y aquí tenemos la tabla 1.411. Tenemos que la integral de u va a ser u más c. Después que la integral de un de u va a ser igual a un más 1 entre n más 1. Y aquí tenemos todas las integrales, las demás integrales, ¿verdad? Que se mencionaron en la tabla 1.3. Sí. Aquí vemos todas las integrales exactamente. Las están vueltas a plantear en esta tabla. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, vamos a usar la tabla 1.41. Por ejemplo, si me dicen evalúe secante de 1 más 4x todo elevado al cuadrado de x. Solución. Reconocemos la fórmula de integración en 6 de la tabla 1.41. ¿Cuál sería? Pues sería igual a la integral de secante de u, ¿sí? La integral de secante de u al cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer, asignamos u igual a 1 menos 4. Y entonces du sería igual a menos 4 de x. Lo primero que notamos es que menos 4 pues no aparece aquí. Pero eso lo podemos solucionar multiplicando la integral por menos 1 sobre 4. Entonces tendríamos menos 1 sobre 4 por secante de 1 más 4x cuadrado por menos 4 de x. Entonces haciendo la sustitución queda menos 1 sobre 4 por la secante de u al cuadrado. Y esto sería igual a menos 1 sobre 4 por la tangente de u más c. Y esto quedaría como 1 menos 1 sobre 4 por la tangente de 1 menos 4x más c. Y como siempre ustedes ya podrían hacer la comprobación diferenciando esta cantidad. Bueno, tenemos otro ejemplo, uso de la tabla 1.4.1. Dice evalúe x cuadrada entre 5 más x cúbica. ¿Cómo vamos a hacer esta sustitución? Pues una propuesta es la que yo estoy poniendo acá. Voy a hacer la variable u es igual a 5 más x cúbica. Si yo hago esta asignación 5 más x cúbica, lógicamente du va a ser igual a 3x cuadrada de x. Veo que aquí arriba aparece x al cuadrado, más no aparece el 3. Eso lo soluciono muy fácilmente, convirtiendo mi integral en 1 sobre 3 por la integral de 1 entre 5 más x cúbica por 3x cuadrada. Y así este 3 se va a dividir con este 1/3, o sea, al multiplicar por 1/3 me va a quedar 1. Y esto va a ser igual a 1/3 de la integral de 1 sobre u de u. Y esto, como al aplicar las fórmulas de integración correspondientes, sabemos que es igual a 1 sobre 3 por el logaritmo de u más c. Y esto a su vez va a quedar como 1/3 del logaritmo de 5 más x cúbica más c. Desde luego ustedes pueden hacer la comprobación.
Vuelva a escribir y vuelva para usar la tabla 1, 4, 1. Evalúe otra función. La función es 1 más e a la menos 2x de x. Para este caso, tenemos que el numerador y el denominador se multiplican por e a la 2x para obtener, bueno, yo tengo esta. ¿Y qué es lo que hago? Lo multiplico por e a la 2x entre e a la 2x. E a la 2x entre e a la 2x es 1, entonces esto no me está modificando la integral. Bueno, pero eso me va a cambiar cómo queda la integral. Queda como e a la 2x entre e a la 2x más 1. Ya tenemos aquí cómo quedaría la integral. Bueno, pero esta integral sí puedo hacer una asignación. ¿De qué puede ser la variable u? Bueno, pues voy a hacer u igual a e a la 2x más 1. Entonces du va a ser igual a 2 por e a la 2x. Noto que acá no está el 2, cosa que puedo solucionar fácilmente. Entonces la integral de 1 entre 2x más 1 multiplicado por e a la 2x de x va a ser igual a 1 medio por 1 entre e a la 2x más 1 por 2 por e a la 2x. Y ya con este cambio yo puedo hacer la sustitución quedando 1 medio de 1 sobre u de u, que esta integral me da 1 medio del logaritmo natural de u más c, y esto me da 1 medio del logaritmo natural de e a la 2x más 1 más c. Aquí simple y sencillamente lo que voy a hacer es bueno, perdón, ya quedó bueno, aquí hay una nota, ¿no? Observe que podemos prescindir del símbolo del valor absoluto porque e a la 2x más 1 siempre va a ser mayor que 0. Y aquí ya terminamos la integral. Desde luego la comprobación se las dejo de tarea a ustedes. Vamos a ver otro ejemplo. Evalúe integral de e a la 5x de x. Solución. ¿Cómo vamos a hacer la solución? Bueno, vamos a asignar u igual a 5x y du va a ser igual a 5 de x. Entonces vemos que la integral no aparece el 5 de x, cosa que solucionamos poniendo 1 sobre 5 por la integral de e a la 5x por 5. Aquí 5 por 1/5 me va a dar 1, y esto es igual a 1/5 de la integral de e a la u de u. Y esta integral va a ser igual a 1/5 de e a la u más c. Y esto va a ser igual a 1/5 de e a la 5x más c. Como siempre les dejamos que hagan la comprobación correspondiente. Ejemplo 9. Evalúe e a la 4 sobre x de x dividido entre x cuadrado. Solución. Bueno, ¿a qué podemos asignar a qué podemos asignar u? Bueno, pues ¿cuál puede ser u? Pues u puede ser igual a 4 sobre x. Entonces, si u es igual a 4 sobre x, entonces u va a ser igual a 4 menos 1. Si esto es así, du va a ser igual a menos 4 por x a la menos 2. Esto es igual a menos 4 entre x cuadrada. Y entonces vemos que podemos nosotros hacer la sustitución, pero hay un valor que nos falta, que es que está acá, menos 4. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo vamos a la integral, aquí está la integral, hacemos menos 1/4 por e a la 4 sobre x por menos 4 entre x al cuadrado de x. Y ya hicimos acá, ¿verdad? Ya pusimos esto en una forma que se adapta a el uso de la inversa de la regla de la cadena. ¿Cuál es la integral? Menos 1 sobre 4 por e a la u de u.
¿Y cuál es la integral de e a la u? Pues es e a la u, entonces queda un menos un cuarto de e a la u más c. Y esto queda como menos un cuarto de e a la 4x más c. Y pues les dejamos de tarea, desde luego, hacer la derivada. Vamos a ver otro ejemplo, uso de la tabla 1.4.1. Evalúe tangente inversa de x elevado al cuadrado entre 1 más x al cuadrado de x. Solución. ¿Cuál sería aquí la variable que podríamos nosotros tomar como u? Pues aquí yo estoy viendo que tangente inversa de x sería un candidato. Efectivamente, si nosotros tomamos u igual a tangente inversa, de u va a ser igual a 1 entre 1 más x al cuadrado. La derivada de tangente inversa pues es 1 entre 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues esta va a ser igual a, esta integral la puedes reescribir así, ¿verdad? Para que se note más. ¿Y cómo va a quedar la sustitución? Bueno, pues u igual a tangente inversa de x elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a u al cuadrado. Y du va a ser igual a toda esta parte que está acá. Entonces u al cuadrado de u. Al hacer esta integral queda un tercio de u al cubo más c. Aquí nuevamente vuelvo a sustituir por los valores originales de u. Y entonces queda un tercio de tangente inversa de x al cubo más c, ¿verdad? Como siempre les dejamos a que ustedes hagan la comprobación correspondiente. Bueno, ahora vamos a ver este caso, el ejemplo 11, el uso de la tabla 4.1. Bueno, por ejemplo, evalúe 1 entre raíz cuadrada de 100 menos x al cuadrado. Solución. Bueno, pues se propone primero factorizar 100 del radical. ¿Y cómo se puede hacer eso, verdad? Pues tenemos la integral de 1 entre raíz de 100 menos x al cuadrado. Pues vamos a factorizar 100 del radical. Entonces, ¿cómo le hacemos? Multiplicamos 100 por 1 menos x sobre 10 elevado al cuadrado de x. Y aquí 100 ya lo factorizamos. ¿Y eso qué significa? Que el radical de 100, raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Y va a quedar la integral como 1 entre raíz cuadrada de 1 menos x sobre 10 elevado al cuadrado. Y fuera de ese radical va a quedar 1 sobre 10, que va a ser este 100, que viene siendo 10, y sale del radical y queda de esta manera. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra asignación? Pues si nosotros hacemos u igual a x sobre 10, entonces du va a ser 1 sobre 10 de x. Y precisamente 1 sobre 10 de x es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo va a quedar? Que la integral de 1 entre raíz de 100 menos x al cuadrado, raíz cuadrada, va a ser igual a la integral de 1 entre raíz de 1 menos u al cuadrado por du. Y la integral, pues nos va a dar seno inverso de u más c. Y esto va a ser seno inverso de x sobre 10 más c. Y ya habremos terminado. Desde luego ustedes hacen la comprobación correspondiente. Bueno, vamos a mencionar ahora 3 fórmulas alternas. Bueno, las fórmulas de las integrales 10 y 11, 12 de la tabla 1.41 pueden extenderse como sigue para a mayor que 0. Si nosotros tenemos esta integral, vamos a hablar de la integral 1 entre raíz de a cuadrada menos u cuadrada es igual a seno inverso de u sobre a más c. Bueno, aquí ¿qué corresponde? Vamos a hacer exactamente el mismo proceso que hicimos. Bueno, la integral de 1 entre
a cuadrada más u de 1 sobre a de tangente inversa de u sobre a más c. Y la integral de 1 entre u por raíz cuadrada de u cuadrada menos a cuadrada va a ser igual a 1 sobre a secante inversa de u sobre a. También tenemos las trigonométricas especiales. Tangente de x va a ser igual a menos logaritmo de coseno de x más c, la derivada de cotangente de x, que va a ser igual al logaritmo de el seno de x más c, y la integral de secante de x, que va a ser igual al logaritmo de secante de x más tangente de x más c. Y la integral que cosecante de x va a ser igual al logaritmo de cosecante de x menos cotangente de x más c. Bueno, vamos a ver para encontrar 16 que tenemos que la integral de tangente de x va a ser igual, haciendo uso de una identidad trigonométrica, sabemos que tangente de x es igual a seno de x entre coseno de x. Entonces, si nosotros hacemos la sustitución u igual a coseno de x, entonces du va a ser igual a menos seno de x. Entonces la integral del tangente de x va a ser igual a menos 1 sobre coseno de x por menos seno de x de x. Y esto va a ser igual a menos la integral de 1 sobre u de u. Y esto va a ser igual a menos logaritmo de u. Y esto va a ser igual a menos logaritmo de coseno de x más c. Y podemos nosotros hacer lo siguiente. La menos logaritmo de coseno de x más c es igual al logaritmo de coseno de x elevado a la menos 1. Y esto es igual a logaritmo de secante de x más c, que sería otra manera de ver esta integral. Dice, para obtener 18 vamos a ver otro caso. Los demás pues ustedes los pueden solucionar por su cuenta. La integral de secante de x. Bueno, aquí lo que se propone es multiplicarlo por 1. Y al multiplicarlo por 1 lo multiplico también por secante de x más tangente de x, dividido entre secante de x más tangente de x. Si yo hago, como este es 1 por secante de x, queda igual la integral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a quedar la integral de, al hacer la multiplicación, queda secante cuadrada más secante de x tangente de x entre secante de x más tangente de x. Entonces vamos a hacer una sustitución. ¿Cómo? Pues si yo agarro u igual a secante de x más tangente de x, entonces du va a ser igual a secante de x tangente de x por secante de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de secante de x va a ser secante de x tangente de x, y la derivada de tangente de x va a ser secante al cuadrado. Bueno, y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a quedar así: 1 sobre secante de x tangente de x por secante de x tangente de x más secante de x al cuadrado. Entonces, si hacemos u tal como habíamos dicho, u igual a secante de x más tangente de x, va a quedar 1 sobre u de u, y este va a ser igual al logaritmo natural de valor absoluto de u más c, es decir, logaritmo de secante más tangente de x más c. Bueno, también cada una de las fórmulas que hemos presentado, 16, 17, 18 y 19, podemos escribirla de manera más general. Por ejemplo, la tangente de u pues es igual a menos logaritmo de coseno de u,
que esto es igual a logaritmo de secante de u más c. La cotangente de u es igual al logaritmo del seno de u. La derivada de secante de u es igual al logaritmo de secante de u más tangente de u. La derivada de cosecante de u es igual a logaritmo de cosecante de u menos cotangente de u. Y también hay que poner unas identidades que nos pueden ser de mucha utilidad, que coseno de x al cuadrado es igual a un medio de 1 más coseno de 2x, y que seno de x al cuadrado es igual a un medio de 1 menos coseno de 2x. Esto lo marcamos con el numeral 25. Aquí vamos a ver un ejemplo del uso de la mitad de un ángulo. Pues vamos a integrar, o dice evalúe la integral de coseno de x al cuadrado de x. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Dice, primero comprobamos que la integral no es de la forma u al cubo de u. Luego, al usar la fórmula de la mitad de un ángulo, queda, ¿cómo va a quedar la fórmula de la mitad de un ángulo? Queda un medio de 1 más coseno de 2x. ¿Y esto qué quiere decir? Que eso es igual a un medio de integral de x más la integral de coseno 2x de x. Aquí en este caso vamos a multiplicar por 2 y vamos a sacar entre un medio. Al hacer esta integral queda un medio de x más un cuarto de seno de 2x más c. Por supuesto, el método propuesto en el ejemplo 12 funciona para encontrar antiderivadas como coseno de 5x al cuadrado o seno de un medio de x al cuadrado. Por ejemplo, coseno de 5x al cuadrado. ¿Cuál es la sustitución? Bueno, ¿cómo quedaría la fórmula? Quedaría un medio de 1 más coseno de 10x. Y esta quedaría un medio de x más 1 sobre 20 seno de 10x más c. Y por ejemplo, esta quedaría como un medio de coseno de 1 menos coseno de x. Y este quedaría como un medio de x menos un medio de seno de x más c. Y de esta manera terminamos pues este tema de la integración por sustitución u. Lo que les invito a que se suscriban a mi canal y que le den like a el video. De esta manera hemos terminado y me dio mucho gusto el compartir con ustedes este video.